上上哈兄哥，晚上好México, Wanjini, Woshi Winsel. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 20 de septiembre de 2015, continuamos en la tercera parte, haciendo su conocimiento la información del 21 de septiembre de 2015. La primera nota señala, mantenimiento del orden mundial de posguerra necesita esfuerzos concertados China-Estados Unidos. El mantenimiento del orden mundial actual, que se basa en la paz lograda tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y previene contra la vuelta del militarismo en la era de posguerra, requiere esencialmente de esfuerzos concertados tanto de China como de Estados Unidos. Mientras toda la comunidad internacional conmemora el 70º aniversario del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, expertos chinos y extranjeros han abogado por esfuerzos concertados China-Estados Unidos para salvaguardar el orden mundial de posguerra, que ahora enfrenta graves desafíos provocados por los intentos de las fuerzas derechistas de Japón de negar el resultado de la Segunda Guerra Mundial y de cambiar la constitución pacifista de su país. Bajo estas circunstancias, es hora de que Estados Unidos se una a China en la salvaguarda del orden de posguerra. Inquebrantable orden mundial de posguerra. Nacida en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas, organismo multilateral encabezado por las grandes potencias aliadas, estableció el tono general de paz para el mundo de posguerra, un importante resultado de la guerra antifascista. La Declaración del Cairo de 1943 y la Proclamación de Potsdam de 1945 son dos importantes documentos que respaldan la paz y el orden hoy en día en Asia Oriental. El orden de posguerra fue fundado sobre estos importantes documentos históricos, indicó el vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de China. Sus propósitos son salvaguardar mejor la paz mundial y evitar que los responsables de la guerra repitan los errores pasados, subrayó. Sobre el Japón militarista, la Declaración del Cairo expuso en términos explícitos que todos los territorios que Japón ha robado a China, como Manchuria, Formosa o Taiwán y pescadores, deben ser reintegrados a China. Como ultimátum que reclamó la entrega incondicional de Japón, la proclamación de Potsdam reafirmó que los términos de la Declaración del Cairo deben ser llevados a cabo y la soberanía japonesa debe ser limitada a las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y tales islas menores, tal y como se determinó. Sus términos están muy claros. Japón debe devolver todos los territorios que tomó por la fuerza, incluido las islas de Ryukyu de China. Después de expresar una total aceptación de la proclamación en el día de su rendición, Japón revisó su ley fundamental basada en el militarismo, cuya versión de posguerra es conocida como Constitución Pacifista por el artículo 9 en el que renuncia a la guerra. La Constitución prohíbe el uso de fuerza como medio para solucionar disputas internacionales y también veta que Japón mantenga un ejército, una armada o una fuerza aérea. Japón, terco desafío a orden mundial de posguerra. Sin embargo, apenas unos años después de la adopción de su constitución pacifista, el país que inició la Segunda Guerra Mundial intentó ignorar sus actos de agresión y crímenes de guerra en los libros de texto de historia nacionales, iniciando la desviación de Japón del compromiso de renuncia a la guerra de 1947. Haciendo caso omiso de la programación de Potsdam, los miembros del gabinete del gobierno nipón han realizado frecuentes visitas en las últimas décadas al infame santuario de Yasukuni en Tokio, que rinde homenaje a 14 criminales de guerra de primer rango de la Segunda Guerra Mundial. Algunos criminales de guerra honrados en el templo, un símbolo del pasado militarista japonés, fueron responsables del ataque sorpresivo contra Pearl Harbor de Estados Unidos en 1941. En sus últimos esfuerzos encabezados por el primer ministro Shinzo Abe, el gobierno japonés trató de reinterpretar la constitución y forzar la aprobación de los polémicos proyectos de ley para permitir a las tropas de las fuerzas de autodefensa jugar un papel mayor en el exterior más allá del propósito de la autodefensa, además de protagonizar la farsa de la llamada nacionalización de las islas de Ryukyu de China. A través de abiertas violaciones de los últimos en los términos del derecho internacional en el que se basa el orden mundial actual, Japón busca quebrantar las restricciones de posguerra que pesan sobre sí en una muestra de haber emprendido el camino del revisionismo histórico. Una reciente encuesta publicada por la emisora de radio NHK muestra que el 61% de los japoneses encuestados rechaza el rumbo de su gobierno. Además, masivas protestas contra el Ejecutivo se han desatado una tras otra en las principales ciudades japonesas. Hora de que Estados Unidos se una a China para salvaguardar orden mundial. Tras luchar hombro con hombro en la Segunda Guerra Mundial, tanto China como Estados Unidos son constructores, patrocinadores y beneficiarios del orden mundial de posguerra. La paz y la estabilidad reforzadas por el orden de posguerra son prerequisitos importantes para el desarrollo de ambas naciones e interesa a ambos pueblos el que las dos partes mantengan un ímpetu sólido en sus relaciones. Gracias al ambiente exterior relativamente estable, China ha sido un gran motor para el desarrollo económico regional y mundial, mientras que la economía estadounidense ha dependido en gran medida de las interacciones con el área Asia-Pacífico desde el fin de la crisis financiera global. Por lo tanto, en su mayor convergencia de intereses, lo que mantendrá en la vía adecuada la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región Asia-Pacífica. China ha conseguido un crecimiento destacado a través de comprometerse con la senda del desarrollo pacífico, llevando a cabo la reforma y la apertura, escribió el embajador chino en Estados Unidos en un comentario de opinión publicado en el diario USA Today. China se beneficia del actual orden mundial y ha sido el guardián de ese orden, destacó el diplomático. En realidad, el mayor beneficiario del orden internacional de posguerra es Estados Unidos.
Mediante la reconstrucción del orden mundial junto con otros ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha reforzado su posición como uno de los líderes en asuntos mundiales y ha disfrutado de la paz y la estabilidad en la mayor parte de la era de posguerra, una condición sine qua non para su expansión económica que se prolongó durante décadas. En este sentido, es necesario para Estados Unidos unirse a China, un país ejemplar en la defensa del orden mundial de posguerra, para contribuir a la estabilidad y sostenibilidad del mundo. Amplio terreno para cooperación China-Estados Unidos. Existe un amplio espacio para la cooperación China-Estados Unidos a la hora de garantizar y mejorar el actual orden mundial de posguerra. El embajador propuso que los dos países miren más allá de sus divergencias y se mantengan comprometidos con los valores fundamentales y con el marco principal del orden internacional de posguerra y rechacen firmemente los comportamientos que los desafían. En una reciente entrevista, el presidente del Comité Nacional sobre Relaciones Estados Unidos-China expresó la esperanza de que Estados Unidos y China fomenten la cooperación bilateral de una amplia gama de temas como las labores de búsqueda y rescate, la asistencia humanitaria, el combate contra el cambio climático, el antiterrorismo y la cooperación financiera, como importantes componentes que ayudan a reforzar el sistema de posguerra. Los órdenes financieros y económicos globales, sin duda, abogan por esfuerzos concentrados de China y Estados Unidos, los mayores países en desarrollo y también las dos potencias económicas líderes. Algunos de sus acuerdos y mecanismos harán una gran contribución para defender el orden de posguerra, tomando como ejemplo el Tratado de Inversión Bilateral China-Estados Unidos que está en negociación y tiene como objetivo facilitar la inversión bilateral. En el frente multilateral, todo el globo también cuenta con los dos países para solucionar los emergentes desafíos que podrían poner al mundo en riesgo, ya que este se ha convertido en una comunidad de destino común de acuerdo con el presidente chino Xi Jinping. Por ejemplo, además de su cooperación en temas tradicionales de seguridad, preocupaciones no convencionales en áreas como el mantenimiento de la paz, el antiterrorismo, la no proliferación nuclear, la seguridad cibernética, el cambio climático, la energía, también requieren interacciones fortalecidas entre China y Estados Unidos. Bajo esta nueva circunstancia, los dos países deben seguir nuevas medidas de pensamiento y actuar adecuadamente con el fin de defender mejor la paz y estabilidad mundial, ya que Xi realizará una visita de Estado a Estados Unidos a invitación de su homólogo estadounidense Barack Obama. El momento no podría ser mejor para que ambas partes compartan sus visiones sobre el orden mundial de hoy en día, basado en la legalidad internacional de la que tanto China como Estados Unidos son signatarios, concluye esta información. La siguiente nota: Hong Kong debe concluir descolonización. Un exfuncionario chino indicó que la región administrativa especial de Hong Kong no concluyó la descolonización conforme a la ley después de su regreso a la madre patria en 1997, lo que es una de las razones esenciales del relativo retroceso del desarrollo económico y social de Hong Kong en los últimos años. El subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado hizo los comentarios en un seminario patrocinado por la Asociación China de Estados de Hong Kong y Macao. La asociación, un importante grupo de expertos sobre asuntos de Hong Kong y Macao, es presidida por un experimentado funcionario encargado de asuntos de Hong Kong y Macao durante cerca de 30 años. Se dijo que aunque la región administrativa especial de Hong Kong ha hecho una gran aportación a la apertura y despegue de China en las últimas décadas y que también ha logrado avances destacados por sí misma, la región ha logrado en los últimos años un desarrollo apenas satisfactorio en comparación con sus competidores. El exfuncionario enumeró una serie de hechos y cifras de Hong Kong superadas por sus economías vecinas y competidoras. En 2003, Singapur superó a Hong Kong en términos de Producto Interno Bruto per cápita y en 2010 superó el Producto Interno Bruto total de Hong Kong. La capacidad de gestión portuaria de la región administrativa especial fue superada por Singapur en 2005, por Shanghai en 2007 y por Shenzhen en 2013. El exfuncionario cree que una de las razones de raíz por las que Hong Kong atestigua tal retroceso comparativo es que la región no terminó su descolonización al término del dominio colonial británico en 1997 y, lo que es peor, hay un fenómeno de deschinización de Hong Kong. Esto ha resultado en una gran fricción interna en Hong Kong que pone en riesgo la política de un país, dos sistemas. En su lugar, Hong Kong debería repensar su papel en la franja económica de la Ruta de la Seda y en la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI y aprovechar estas oportunidades estratégicas, concluye esta nota. La siguiente: China publica regulación para defender derechos de abogados. China ha publicado una regulación sobre los derechos de los abogados elaborada por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Estatal y el Ministerio de Justicia. La regulación dice que estos órganos deben respetar a los abogados, mejorar sus sistemas para garantizar los derechos de los abogados y salvaguardar sus derechos a conocer, así como los derechos de demanda y petición y otros derechos del encuentro con los acusados, la lectura del archivo, la recopilación de pruebas, el debate y el planteamiento de preguntas. Las prisiones deben permitir que los abogados defensores se reúnan con sospechosos o acusados o explicar por qué la reunión no se puede concertar en ese momento y garantizar que se organizará en 48 horas. Las fiscalías y tribunales deben permitir a los abogados leer los expedientes de los casos y garantizar que se pueda acceder a esos documentos en 3 días laborables. El tiempo y la frecuencia con que los abogados defensores lean los expedientes no deben limitarse.
La regulación también insta a los órganos judiciales a que establezcan y mejoren las instalaciones relacionadas para facilitar el trabajo de los abogados. El texto estipula algunas circunstancias en las que los órganos de investigación y judiciales deben escuchar las opiniones de los abogados. Durante las audiencias, los jueces deben prestar atención a los iguales derechos de los litigios y al equilibrio entre la acusación y la defensa. La regulación también mejora los mecanismos de asistencia y los mecanismos de responsabilidad para los derechos de los abogados al ejercer su juicio. Cuando sus derechos legales sean vulnerados, los abogados pueden presentar quejas ante órganos de niveles más altos o pueden denunciar las infracciones ante los órganos fiscales. China contaba con más de 270,000 abogados en más de 20,000 bufetes al cierre de 2014. La regulación también estipula medidas para controlar las prácticas irregularidades de los abogados, concluye esta información. La siguiente. Israel planea contratar a 20,000 trabajadores chinos. Israel planea traer a 20,000 trabajadores de la construcción chinos para ayudar a la construcción de nuevos apartamentos como parte de los esfuerzos para reducir los costos de la vivienda, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. El funcionario apuntó que el plan da comienzo con una reunión de gabinete. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas dijo que el gabinete había aprobado tal medida. El fiscal general israelí se ha opuesto a la medida porque los dos países carecen de un acuerdo formal relacionado con esta operación. La falta de un acuerdo puede llevar a los trabajadores inmigrantes a pagar a intermediarios incluso cientos o miles de dólares para obtener permisos. Los trabajadores chinos se ponen actualmente en Israel bajo contratos privados entre empresas israelíes y chinas. Los dos países han participado en la negociación de las condiciones de trabajo, pero que aún no han llegado a un acuerdo. Un comunicado del ministerio dijo que debido a la urgencia de la cuestión, los trabajadores serán llevados sin un acuerdo bilateral, mientras que la creación de mecanismos para garantizar que sus derechos estaban protegidos y evitar que el pago de intermediarios para los permisos sea llevado a cabo, concluye esta nota. La siguiente información, extensión de primera línea de ferrocarril de alta velocidad de China entra en funcionamiento. La extensión de la primera ruta de tren de alta velocidad de China entró en funcionamiento y solo tardará en torno a 1 hora en recorrer el camino entre Beijing hasta el distrito comercial costero de Tianjin, en el norte del país. La nueva línea se extiende desde la extensión de ferrocarril de alta velocidad de Tianjin, la antigua terminal, hasta el distrito comercial de Xiaopu, en la zona comercial de Binhai. La extensión forma parte de un plan más ambicioso que promueve la integración de Beijing con sus dos vecinos, la municipalidad de Tianjin y la provincia de Hebei. Una red de transporte de 1 hora de recorrido formada por 2 ferrocarriles interurbanos y metros se configurará en un radio de 70 kilómetros alrededor de Beijing, señaló el director de la Comisión de Transporte de Beijing. La extensión recorre 45 kilómetros a una velocidad diseñada a 350 kilómetros por hora. La estación de Xiaopu es subterránea y cuenta con enlaces para acceder cómodamente a metro, autobuses y otros medios de transporte públicos. Además de esta prolongación, al menos otras 6 líneas interurbanas en la zona están en construcción y un total de 24 nuevas líneas de trenes interurbanos estarán funcionando para 2050 con una longitud conjunta de 3.453 kilómetros. Más de 940 kilómetros de carretera se construirán en los próximos 2 años. El tiempo de viaje dentro del círculo Beijing-Tianjin-Hebei se reducirá por debajo de 3 horas. Las opciones de transporte también se habrán diversificado, agregó. Por ejemplo, más pasajeros de Beijing podrán salir del aeropuerto de Tianjin. Esto aliviará la presión sobre los aeropuertos de Beijing. Todos los aeropuertos de Beijing, Tianjin y Hebei serán gestionados por una misma compañía, concluye esta nota. Así, damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.